Buenas, en el entrenamiento de hoy tenemos tres problemas de la Olimpiada de 2019. El primero de ellos dice, en una fábrica de latas, 5 máquinas envasan 7.200 cajas en 6 horas. Y se nos pregunta cuántas máquinas más se debe comprar para que junto con las anteriores puedan envasar 15.360 cajas en un tiempo de 8 horas. Ok, primero vamos a comenzar de la siguiente forma. Vamos a establecer nuestros datos. Tenemos 5 máquinas. Estas envasan 7.200 latas, perdón, 7.200 cajas en 6 horas. Ok, esta es como una triple igualdad, si lo podríamos ver de alguna manera. Entonces yo puedo aquí dividir y hacer muchas operaciones entre esos datos. Aquí yo lo primero que voy a hacer es determinar el tiempo que, o bueno, la cantidad de cajas que se envasan en una hora. Entonces voy a dividir entre 6 las cajas y entre 6 las horas. Ok, esto me da que 5 máquinas envasan. Al hacer esta división me da, vamos a ver, 1200 cajas en una hora al hacer esa división también. Ok, ahora, ¿qué otro dato me conviene saber? Saber una máquina cuántas cajas va a envasar en una hora. Es un dato que me ayudaría bastante. Entonces divido entre 5, divido entre 5 y eso me va a dar eso. Aquí me quedaría que una máquina, porque 5 entre 5 es 1, ¿verdad? Envasa 240 cajas en una hora. Ok. Ahora ya tengo todos los datos que me convienen. ¿Qué necesito ahora? Pues necesito ver si yo quisiera cuántas cajas se me van a envasar en 8 horas. Una máquina, ¿cuántas cajas va a envasar en 8 horas? Esa es lo correcto. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a multiplicar estas cantidades por 8. Ok, entonces, si multiplico esto por 8, acá me va a quedar que en 8 horas, ok, 240 por 8 sería 1920, si no me equivoco. 1920 cajas. Entonces una máquina en 8 horas envasa 1920 cajas. Ok, ¿y cuántas cajas yo necesito envasar? Necesito envasar 15.360. Entonces podría hacer regla de 3 y es lo que voy a hacer. Hay otros métodos, pero vamos a aplicar regla de 3. Una máquina, en este caso sí, una máquina hace 1920 cajas. X máquinas, porque no conozco la cantidad, me envasan 15.360 cajas.
Ok, al aplicar regla de 3, esto sería multiplico cruzado. Me quedaría que una máquina. Ok, ahí disculpen. Una máquina por 15.360 cajas es lo mismo que X máquinas por 1920 cajas. Ok, para despejar esto, paso esto a dividir porque lo que necesito es encontrar el valor de X. Ok, solo voy a hacer eso más para abajo. Recuerden que necesito encontrar el valor de X. Entonces voy a pasar esto a dividir. Y ya simplificándoles todo y cancelando ahí valores, me quedaría que esto es 15.360 entre 1920 máquinas. Ok, la unidad de eso va a ser máquinas. Y eso es igual a X. Ok, y al hacer esa división encontraría el resultado. Que para esto sí voy a utilizar la calculadora. Serían 15.360, si no me equivoco, entre 1920 y me da 8. Entonces 8 máquinas sería el valor de X. ¿Se puede comprobar? Sí se puede comprobar. Eso se los dejo a que ustedes lo hagan, la comprobación. Es algo simple, la verdad. Tendrían que multiplicar 8 cajas por 8 máquinas, perdón, por 240 que envasan en una hora por 8 horas. Y si eso les da 15.360, pues el procedimiento realizado está correcto. Ok, pasamos al ejercicio 2. Vamos a ver si el espacio nos ajusta para este ejercicio. Dice que la suma de dos fracciones de igual denominador es 6. Ok, entonces vamos a escribir ya con variables esto. Y recordando esto, el denominador va a ser igual. Ok, entonces una fracción la vamos a llamar A sobre C más B sobre C. Recordando que los denominadores tienen que ser iguales. Ok, si yo sumo estas dos fracciones, el resultado me tiene que dar 6. Ok. Me dicen también que la suma de los numeradores A más B es igual a 18. Este dato lo saqué de acá. Y nos dicen también que el producto de los numeradores y denominadores es 720. Ok, entonces acá sí me surge una duda, y es si tendría que multiplicar dos veces la C. En este caso, pues vamos a intentarlo de las dos formas, a ver si llegamos a algo coherente. Entonces, A por B por C es igual a 720. Eso si multiplicamos únicamente una vez la C. Si lo multiplicamos dos veces, sería C al cuadrado igual a 720. Ok, entonces vamos a hacer lo siguiente. Ok, ¿cómo se suman fracciones con el mismo denominador? Pues fracciones con el mismo denominador, sumamos sus numeradores y el denominador se copia, es decir, que tienen esa forma: A sobre C más B sobre C es igual a A más B sobre C. Tienen esa forma. Ok, entonces, ¿qué conocemos ya? Miren qué interesante, que A más B, el mismo ejercicio nos lo da. Entonces nosotros ya sabemos qué número va a ir
acá. Sabemos cuánto vale A más B. Entonces esto va a ser igual. A más B vale 18 sobre C. Y la suma de esas fracciones, ¿cuánto tiene que valer? Dice el ejercicio. Pues acá tenemos cuánto tiene que valer esa suma de fracciones. Esto tiene que ser igual a 6. Ok, entonces ¿podemos encontrar el valor de C? Sí, sí lo podemos encontrar. Entonces, veamos. 18 sobre C es igual a 6. Está en el denominador, lo paso a multiplicar, me quedaría que 18 es igual a 6C. El C estaba dividiendo el 18, entonces paso a multiplicar. Y necesito dejar sola la C, entonces eso me quedaría 18 sobre 6 es igual a C. Por tanto, C debería ser igual a 3. Ok, y ya casi tengo pues el problema. Solo me faltaría encontrar los valores de A y B. ¿Cómo los puedo encontrar? Pues acá viene lo interesante y donde tenemos que aplicar este dato del problema. Ok, A por B por C, pero yo ya conozco el valor de C, que es 3. Ok, esto tiene que ser igual a 720. Ok, entonces A por B tiene que ser igual a 720 entre 3, que eso da 100. Veamos. Eso da, déjenme hacer la división. 720 entre 3 da 240, si no me equivoco. Entonces A por B debería ser 240. Ok, dos números que multiplicados me den 240 y que sumados me den 18, porque acá tengo A por B también. Entonces pues vamos a dejar ahí ese dato por mientras y vamos a tomar el segundo camino, a ver si podemos llegar a algo de esta forma también. Aquí sería A por B por C al cuadrado, que sería 3 al cuadrado. Eso es igual a 720. Entonces A por B sería igual a 720 entre 9, porque 3 al cuadrado es 9. Eso es 9. Entonces A por B debería ser igual a 80. Ok, aquí ya tiene más sentido. ¿Por qué les digo que tiene más sentido? Porque tengo que buscar dos números que multiplicados me den 18. Perdón, que sumados me den 18 y que multiplicados me den 80. Ok, ¿y de qué números podrían ser esos? Pues en este caso ya está más fácil. A por B puede tomar el valor de 10 por 8, que me da 80, y 10 más 8, que me da 18. Entonces A es igual a 10, B es igual a 8, C sería igual a 3. Ok, ¿por qué los escribo en ese orden? Realmente el orden de A y B no importa, porque estamos multiplicando y sumando. Y acá cuenta la propiedad distributiva, la propiedad conmutativa. Si nosotros alteramos el orden, entonces el resultado no va a cambiar. Ok, entonces vamos a responder la pregunta que nos piden. Voy a borrar todo lo demás. Vamos a escribir las fracciones ahora sí, como deben de ser. En este caso sería A sobre C. A vale 10, C vale 3. Nos piden cuál es el producto. Recordemos que el producto es la multiplicación por B sobre C, que sería 8 sobre 3. Ok, acá ese producto es lineal.
Entonces tendríamos 10 por 8, 80. Y 3 por 3, 9. Y ese sería el producto y la respuesta de este ejercicio. ¿Podría yo haberlo terminado antes? Sí, sí podría. Ahí se los dejo a ustedes. Si encuentran la manera de terminarlo antes, la clave para hacerlo más rápido está en este dato. En ese dato está la clave para terminarlo un poco antes, un paso antes nada más. Ok, paso al tercer ejercicio de este examen de geometría. Dice que en el gráfico mostrado la recta L1 y L2 son paralelas al segmento, y el segmento AB es perpendicular a L2, es decir que acá forma un ángulo recto. Ok, nos piden encontrar el valor de X. Esa imagen yo acá la hice un poco más grande. Ok, vamos a anotar los datos que conocemos. Vamos a anotar que esto es un ángulo recto. Ok, ¿qué más podemos establecer acá? Pues en geometría nosotros podemos prolongar rectas, es decir, alargarlas. Veamos esta recta de acá. Yo la voy a alargar y se convierte en una recta que corta las paralelas. ¿Y qué pasa con eso? Cuando una recta corta las paralelas, traza ángulos congruentes. Entonces, veamos, acá sería ángulo recto también. Ok. Y por alternos internos, este ángulo debe de medir 90 también. Ok. ¿Qué podemos aplicar ahora? Podemos aplicar un teorema que dice lo siguiente. Se los voy a anotar acá. La suma de dos ángulos internos es igual al ángulo externo no consecutivo. Ya les voy a explicar lo que significa no consecutivo. Ok, eso ustedes lo pueden buscar en internet, más información acerca de este teorema si quieren profundizar más. Ok, la suma de dos ángulos internos no consecutivos. Ok, y les explico cómo funciona esto. Vamos a dibujar un triángulo, por ejemplo. Ok, este triángulo mide acá 90, acá 30. Ok, y vamos a dibujar el ángulo externo no consecutivo, es decir, un ángulo que no comparte nada con esos. Entonces, veamos a ver si esto es verdad. Dice que si yo sumo los ángulos internos que no están cerca de él, es decir, este y este, va a ser igual al ángulo externo que esté alejado. 30 más 90 da 120. Ok. ¿Podemos comprobar si eso es verdad? Sí, sí podemos. ¿Cómo lo podemos comprobar? La suma de los ángulos internos de un triángulo da 180. Veamos cuánto es este ángulo que nos falta. Entonces esto sería 180 menos 90 menos 30. Y esto da igual a 60. Ok, este ángulo en rojo mediría 60. ¿Qué pasa? Si yo sumo un ángulo interno y un ángulo externo de cualquier figura, me tiene que dar 180. Entonces veamos si se cumple. 60 más 120 da 180. Entonces sí se cumple. Ok, ahora vamos a pasar esta misma información al ejercicio que tenemos. Ok, ¿qué ángulo vamos a sumar? El ángulo que está en azul, el ángulo que está en rojo, que les acabo de marcar,
Si yo sumo esos dos ángulos, me tiene que dar al ángulo externo que les voy a marcar ahorita en color morado. Me tiene que dar este ángulo. Vamos a realizar esa suma. Ok, un ángulo recto, ¿cuánto mide? 90. Entonces 90 grados más el otro ángulo interno que es X tiene que ser igual al ángulo externo. ¿Y cuánto mide ese ángulo externo? Pues tiene el valor de 6X. Ahora, ¿qué vamos a realizar? Vamos a hacer transposición de términos, variables a un lado y términos independientes a otro. Entonces voy a pasar esta X al otro lado, me quedaría 6X menos X igual a 90 grados. 6X menos X me da 5X y esto sería igual a 90 grados. Despejo para X. Ese 5 que está multiplicando lo paso a dividir. Ok. Y 90 entre 5 da 18 grados. Es decir que X vale 18 grados. Ok, y eso es lo que nos podían determinar. Determinar el valor de X. Ok. ¿Podemos comprobar si se cumplen todas las cositas acá? Sí. Sustituyendo en vez de X 18, aquí me quedaría 6 por 18. Acá me quedaría 18. Y ahí pueden sustituir valores y ver si se cumple ciertas cosas. La suma de ángulos en este caso. Entonces estos serían los 3 ejercicios del entrenamiento de esta semana. Muchas gracias.